Hoy, tomemos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado, La ley de Dios y el mandamiento del día de reposo. Confirmemos hoy a través de la Biblia, cuán preciosa es la ley del día de reposo, entre las muchas leyes de Dios. Echemos un vistazo a Mateo capítulo 13 versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A través del capítulo 13 de Mateo, Dios nos ha enseñado una parábola fundamental. ¿Acaso la parábola de la cizaña no empieza desde el versículo 24? Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Veamos cómo interpreta Jesús la parábola de la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El enemigo, el diablo, fue quien sembró la iniquidad en el mundo. No es precisamente, para que no podamos cumplir la ley de Dios, que sembró iniquidad en el mundo. Por causa de esta iniquidad, muchas personas en el mundo, aunque afirman servir a Dios, practican la iniquidad de la cizaña, que no es la ley de Dios. Es por eso que Dios ha establecido el día del juicio, cuando recogerá a estas personas y las arrojará al horno de fuego. Por medio de la escena, en la cual Dios dijo, los arrancarán y los echarán en el horno de fuego, porque cometen iniquidad, podemos entender fácilmente que guardar las leyes de Dios nos lleva a tener una fe digna de entrar en el reino eterno de los cielos. Jesús mencionó su significado una vez más, puesto que así de importantes son las leyes de Dios para nosotros. Echemos un vistazo a Mateo capítulo 7 versículo 21, donde Dios distingue entre los que entrarán en el reino de los cielos y los que no. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si se nos dice que no podemos entrar en el reino de los cielos, aunque tenemos fe en Dios, entonces nuestra fe es en vano. ¿Cuánto arrepentimiento debe haber? Sigamos con el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, que practican, son los que practican el desafuero. El reino de los cielos es donde mora Jesús, y Él está impidiendo que estas personas entren en su reino. Esta escena nos recuerda una vez más, que los que practican la iniquidad, serán arrojados al fuego eterno en el infierno, como leemos en Mateo capítulo 13. Entonces, ¿no podemos entender cuán importante es la ley de Dios en nuestra vida de fe? Nunca debemos convertirnos en los que descuidan la ley de Dios. Aunque parezca poco, sin duda debemos convertirnos en aquellos que saben adherirse a las leyes que Dios nos ha concedido.
Hoy, examinemos la ley del día de reposo, que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Echemos un vistazo a la enseñanza de Éxodo capítulo 20 versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Examinemos también la bendición del mandamiento del día de reposo, que Dios nos dio volviendo al capítulo 56 de Isaías. Echemos un vistazo al capítulo 56 versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Veamos el versículo 4. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Puesto que hay tanta bendición en el día de reposo, Jesús dio el ejemplo de guardar el día de reposo como el Señor del día de reposo, en el Nuevo Testamento, ¿no es así? Echemos un vistazo al libro de Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús también guardó el día de reposo. Hoy en día, muchas iglesias guardan el culto dominical. Sin embargo, esa no es la ley que Dios ha mandado. Pero es algo que podemos encontrar en la historia cristiana. En Roma, la religión que adoraba al dios Sol se abrió camino en el cristianismo, y la iglesia aceptó el domingo, el día sagrado del dios Sol, como día de adoración a Dios. En el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino decretó que el domingo fuera día de descanso obligatorio, lo que condujo a la abolición del día de reposo. Podemos confirmarlo en la historia. El día de adoración que Dios estableció como su ley en la Biblia es el día de reposo. No se menciona ni el domingo ni el viernes. Ciertamente, podemos orar a Dios, cantar alabanzas y estudiar la Biblia en cualquier momento, pero el sábado es el día de reposo ordenado por Dios a través de su pacto. ¿Cómo podemos confirmar esto? Echemos un vistazo a Lucas capítulo 23 versículo 50. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. El día de la preparación se refiere al viernes, el día anterior al día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. El día de la preparación, que es el viernes, Jesús fue crucificado y el primer día de la semana resucitó. Por eso el mundo entero reconoce el día de su resurrección como domingo.
Así, las mujeres en obediencia al mandamiento guardaron el culto en el día de reposo y adoraron a Dios. Veamos el capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, el día en que Jesús resucitó es el primer día de la semana. Puesto que el domingo corresponde al primer día de la semana tal como se describe en la Biblia, nunca puede ser en absoluto el día de reposo. ¿Qué nos ordenó Dios que hiciéramos en este día de reposo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fue declarado por Dios como un día santo. Ustedes y yo debemos tener en alta estima las leyes de Dios. Si perdemos esta ley, no es diferente de soltar la cuerda que nos conduce al reino de los cielos. Todos debemos dar gloria, alabanza y gratitud eternas a Dios Padre y a Dios Madre por guiarnos por este camino correcto. Esperando que ustedes y yo podamos transmitir a quienes sin saberlo, observan el culto dominical, el mensaje de que el día de reposo es el día santo de Dios, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.